Damos la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Patricia Acevedo, soy la directora de posgrado en el Design Lab y hoy día nos acompaña el profesor Félix Raspal, quien también es académico de nuestra facultad y quien va a dictar esta charla hoy día y nos va a hablar sobre las tecnologías emergentes de diseño y construcción. Félix es director de investigación en el Design Lab. Él es doctor en diseño en Harvard University. Tiene un máster en arquitectura en Yale School y por supuesto es docente de nuestra escuela en jornada completa. Además de que ha tenido muchos premios como mejor profesor por todo esto que él sabe y que me parece que es muy pertinente respecto a lo que se viene en el mundo constructivo. Nosotros somos una escuela muy tecnológica, tenemos laboratorios de fabricación digital actualizados, digamos, con la mejor tecnología y hoy día este programa, que además les va a comentar Félix al final de la charla, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la tecnología está a disposición de las personas, de las industrias y cómo se va adaptando también a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias, al uso de materiales, al manejo de residuos, ¿no? Y todo lo que hoy día estamos viviendo en este contexto. Así que estamos muy contentos de que se hayan sumado a esta charla. También me acompaña Catalina Vélez, que está a cargo del área de vinculación con el medio de nuestra escuela, y también Ingrid Rodríguez. Así es que la idea es que ustedes puedan ir alojando preguntas en el chat y al final, ¿no es cierto? En algún momento vamos a detener y vamos a levantar esas preguntas para que Félix las vaya respondiendo en la medida que vayan surgiendo. ¿Sí? Así es que muchas gracias y Félix, cuando tú quieras podemos comenzar. Bueno, muchas gracias Patricia por la introducción y muchas gracias a la audiencia por acercarse, por el interés. Eh, Vamos a empezar la presentación. Voy a compartir la pantalla, ahí se Ahí está. ven. Sí. Eh, y bueno, no me introducí porque ya Patricia contó lo más importante, pero bueno, la idea, digamos, de esta presentación es hacer digamos, un barrido de una serie de reflexiones basadas en proyectos que hemos realizado en distintas instancias, en distintos momentos, en el Design Lab y en proyectos anteriores, que están intentando empujar eh, las fronteras de la forma en que diseñamos, de cómo también fabricamos y construimos arquitectura. Y bueno, son una serie digamos, de reflexiones basadas en proyectos concretos. En el Design Lab tenemos mucho la filosofía de pensar en los procesos que todavía no existen y entenderlos y comprometernos con las tecnologías emergentes y cómo ellas afectan la disciplina. Eh, bueno, el Design Lab es una parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, es una escuela de diseño multiescalar, vemos temas desde escalas de la electrónica hasta problemas de paisaje, pasando obviamente por la arquitectura y las estructuras, que es un poco el área en la cual un grupo multidisciplinar trabajamos e investigamos. En el marco de, digamos, de este lugar estamos lanzando un nuevo programa más avanzado que eh, busca incorporar y generar un ámbito de discusión sobre trabajos que tienen que ver con eh, el trabajo con las tecnologías digitales en el diseño arquitectónico y la construcción. Bueno, tiene varias aristas, obviamente parte de ella tiene que ver con pensar en cómo mejorar el desempeño, digamos, de la industria de la construcción, que es una de las industrias más contaminantes y más de mayor impacto. Ese es el ámbito y un poco de las preguntas que nos llevan también a guiar cómo aplicamos la tecnología como respuesta a este tipo de preguntas o a este tipo de problemas. Em, Adicionalmente a lo que comentó Patricia al inicio, una área digamos, de especialización que tenemos en el Design Lab y particularmente yo, tiene que ver con la impresión 3D y pensar cómo esta tecnología, una tecnología que surge de otros ámbitos, del prototipado de productos, cómo podemos, a medida que esto va evolucionando, empujar la evolución hacia soluciones que tengan que ver con el medio ambiente construido. Y bueno, la presentación tiene varios proyectos, pero están organizados en relación a lo que yo armo como algunas estrategias o forma de pensar
de reflexionar con ellos, de cómo pensar la construcción y cuáles son los problemas o digamos, los objetivos con los cuales nos basamos. La primera estrategia, esto está basado en algunos proyectos, tienen que ver con usar la tecnología para diseñar estructuras que consuman menos material, es decir, un problema de optimización. La segunda estrategia tiene que ver con pensar en materiales alternativos o en materiales establecidos más tradicionales, cómo podemos utilizarlos desde esta óptica de la innovación. Finalmente, también la idea del upcycling, de cómo usar el residuo. Y estas son como categorías que también no son cerradas, sino que los proyectos de una tienen que ver con los otros. Son temas que nos interesan y en los cuales estamos trabajando. El problema de la primera estrategia, que tiene que ver con la reducción material, ¿a qué vamos a barrer desde etapas de diseño a etapas de fabricación y las etapas intermedias? em, Pensando en distintas escalas, en distintos materiales. Como son proyectos de innovación, muchos de ellos surgen quizás, como en este caso, un proyecto de una mesa, desde prototipos más pequeños. Como les decíamos, nos interesa el aprender y el investigar mediante el hacer. Entonces, el poder construir, como son temas de fabricación, son muy importantes. En este proyecto surge, es una línea de proyectos que tienen que ver con realizar estructuras cada vez más eficientes, donde el material, como funciona en la naturaleza, está distribuido de acuerdo a las fuerzas y no de acuerdo a parámetros, digamos, de fabricación estandarizada, donde la impresión 3D, entre otras tecnologías, nos permite realizar objetos, conectores, piezas, estructuras que no tienen tienen muchísimas menos restricciones formales. Entonces, esto nos permite realizar estructuras donde la materia no esté determinada, la distribución de la materia no esté determinada por la repetición, la producción en serie, sino la diferenciación es algo que podemos incorporar. Es un proyecto preliminar que deriva en una línea de trabajo que hemos trabajado mucho, que tiene que ver con las estereoestructuras, estructuras tridimensionales de básicamente elementos que se conectan en puntos y generan estructuras muy livianas. Este es el caso de una mesa, es un primer ejercicio que hicimos para probar la tecnología en una escala que se puede en un proyecto de investigación, en la escala de una mesa, tecnología de impresión 3D metal por sinterizado láser. Entonces, acá ponemos a prueba, este es un proyecto que ya tiene un par de años, bastantes, eh, ideas de optimización estructural, donde generamos, en vez de una forma estructural fija, un algoritmo que busca soluciones eficientes y determina mediante una iteración muy rápida computacionalmente la solución óptima y la cual decidimos llevar adelante y prototipar. Es una mesa muy grande, para 9 personas, mesa alta, y bueno, en este caso lo que queríamos probar son varias cosas. Primero, el algoritmo, la utilización de la computación como herramienta de búsqueda de soluciones eficientes, pero sobre todo la fabricación mediante la impresión 3D, que nos permite generar piezas complejas que estén acordes a estas soluciones óptimas, que generalmente soluciones optimizadas no suelen ser aquellas que son donde las cosas son repetidas igualmente, sino las cosas se repiten pero se van diferenciando de secciones, de densidades, etc. La técnica es una técnica que se llama, en este caso, sinterizado láser selectivo para metal, que usamos en un primer momento. Acá se ve algunas piezas, son piezas pequeñas porque son tecnologías que todavía son costosas, cada vez menos, y ahora les voy a mostrar en algunas otras tecnologías también de metal que estamos trabajando. Entonces se desarrolló, bueno, todo un sistema. Otra de las preguntas es cómo generar las conexiones, cómo son las secuencias de ensamblado, todo eso derivado de una dexteridad de las herramientas computacionales. Son proyectos complejos que necesitan tener control muy preciso a través, digamos, de sistemas de algoritmos y programación, que son una de las especialidades que tenemos, digamos, en nuestro equipo de investigadores. Este proyecto, bueno, aquí vemos algunos de los como detalles, paso muy rápido, son muchas imágenes, pero en realidad la idea es como pasarlas muy rápido para que puedan como ir barriendo y viendo un poco el espectro, digamos, de problemas que trabajamos y que nos interesan y cómo esto relaciona a lo que estamos trabajando en la universidad.
se hacen los proyectos, se diseña esta mesa, una mesa como muy eficiente y relativamente compleja, se producen las piezas, todas impresas, son diferenciadas, tiene ciertas simetrías que ayudan obviamente al ensamblaje y al orden, y después se prueban, hacen pruebas, y esta es una mesa que finalmente construimos, y nos permitió dar este primer paso de salir del mundo digital y llevarlo al mundo físico y entender un montón de cuestiones prácticas, de tolerancias, de procesos de ensamblaje, de cómo, vamos, llevar un concepto, era una idea inicial, a una estructura real. Bueno, acá se ven algunos detalles. Esto nos permitió, en este proyecto, es un proyecto justo anterior a mi afiliación a la Universidad Adolfo Ibáñez, justo antes de venir a Chile. Fue un proyecto que hice en el último lugar que estuve, que fue en Singapur, como profesor, bueno, antes de mudarme de vuelta a Latinoamérica. Nos derivó en este proyecto, un proyecto con financiamiento también con un fondo de investigación, donde pasamos de una escala que ya habíamos validado, la tecnología, habíamos validado una escala más pequeña con un prototipo de escala más reducida, y empezamos a pensar cuáles son los problemas y desafíos que trae hacer esto en una escala mayor, una escala más parecida a una estructura arquitectónica, en este caso un pabellón. Bueno, como son proyectos que también van en lugares públicos, también tienen, no solamente es un problema tecnológico, es un problema también de diseño, compositivo, etc. Acá tenemos algunas imágenes de cómo se piensa computacionalmente, fue esta estructura, un pabelloncito en un parque muy importante en Singapur que nos invitaron a hacer, como lugar donde aplicar esta tecnología. La estructura, digamos, compositiva y estructural está basada en una unidad geométrica, es el tetraedro, es una unidad estructuralmente muy estable, como un triángulo tridimensional o una pirámide de base triangular. Esa es la unidad estructural que contiene en sí misma mucha rigidez, y van a ver que hay varios proyectos que siguen este linaje que tiene que ver con estructuras, digamos, de estereoestructuras o estructuras tridimensionales digamos, de barras, gigas, todo un algoritmo que controla básicamente la complejidad del sistema. Y aquí vemos, en este caso llevado más aún, un análisis estructural más complejo, más sofisticado, que no solamente determina la distribución de los elementos, sino también sus secciones, y las distribuye, obviamente, en un proceso iterativo de búsqueda algorítmica, va encontrando la distribución de materia, dónde necesitamos el material, de acuerdo a las solicitaciones, para poner el material exactamente en ese lugar. Acá unas imágenes de la estructura, básicamente una estructura de 4 metros de altura por más o menos 10 por 8 de planta. Y a diferencia, obviamente tiene la misma noción que la anterior, la mesa que les mostraba, pero aquí aparecen barras diferenciadas, donde los elementos no son todos de sección muy pequeña, como tenía la mesa, sino aquí los elementos más solicitados eran más, digamos, de secciones más grandes, los elementos menos solicitados, que por ahí no tenían la atracción, no tenían el problema del pandeo, eran elementos más delgados, más esbeltos, y esto se traduce finalmente, no son, como les decía, en nuestro caso no son curiosidades solamente especulativas, sino la idea es traducir estas inicialmente intuiciones en preguntas de investigación, en financiamiento de investigación, finalmente en prototipos, en avances, en publicaciones científicas y digamos, en avances tecnológicos. En este caso, bueno, la estructura, digamos, del elemento es más grande, contiene elementos que tienen que ver con impresos, mismo porque la tecnología permite, el nivel de resolución nos permite incorporar, por ejemplo, la rosca para los pernos, todo impreso, la distribución, digamos, de los elementos tienen que ver con minimizar el consumo material. Y aprovechar, en este caso, en esta presentación, la mayoría de las tecnologías son de, vamos, manufactura aditiva, de impresión 3D, aprovechar la posibilidad de realizar piezas diferentes con ningún costo adicional, a diferencia de la producción en serie, producción en masa, que sí tiene una economía digamos, por la repetición. Acá, como no la tiene, se aprovecha y nos permite generar estas estructuras más eficientes, porque ponemos la materia, ponemos
digamos, la estructura como realmente las solicitaciones nos indican. Obviamente hay proyectos donde las piezas hay menos repetición, hay más desafíos de ensamblaje, entonces toda la logística, la diferenciación, tipos de barra, secciones, largos, variables, etcétera, requieren otro tipo de problemas que, bueno, en este caso se ven, las etiquetas indican tipo de rosca, tipo de cabeza de bulón, etcétera, como cada uno de los elementos estaban codificados en cada uno de estos elementos. También en todos estos casos, como son procesos, digamos, que no son totalmente nuevos, la idea de la estereoestructura es antigua y existe, pero derivada, digamos, con estas conexiones impresas, son nuevas, entonces hay un elemento estándar, la barra, hay un elemento estándar, el perno, pero un elemento diferenciado y único que son cada uno de estos conectores, y requiere la invención constante de soluciones técnicas y también soluciones de programación. Bueno, acá se ve un poco el detalle, prototipos, todos los sistemas, como este es una estructura que está en un espacio público, requiere también aprobaciones, cumplir con códigos, etcétera, que obviamente todos son parte del proceso de investigación. Acá se probó varias veces antes de llevarlo al sitio, pero es un proceso realmente ya con más experiencia y con muchos fracasos en el camino, obviamente, de aprendizaje, por un proceso de investigación, proceso muy rápido, en un día se pudo montar la estructura. Bueno, acá vemos un poco digamos, el proceso, la secuencia, finalmente todo, en este caso la decisión era que todo fuese blanco, aquí se ponía la llave para ajustar los pernos, pero todo quedaba como simples, sin ninguna costura, era la idea también, digamos, el lenguaje que queríamos en el caso nuestro. Después todo este proyecto en particular funcionaba digamos, en un parque, en un evento, bueno, en una serie de eventos que tienen que ver con instalaciones de arte lumínico, así que se le agregó una malla que absorbía, digamos, que tenía como porosidad, pero también algo de opacidad, entonces generaba como una cosa que filtraba y también podía reflejar la luz durante la noche. Ahí ven una foto también cumpliendo con, digamos, con los requisitos del código. ¿No? En Singapur usar el código de Europa para la estructura, pero bueno, nos solicitaron también hacer algunas mediciones parciales, porque es una tecnología realmente nueva, o era en ese momento, por lo menos para la construcción. Y bueno, es un poco este proyecto. Después, durante la noche, la idea es que funcionaba un poco como la inspiración de las linternas orientales, son como elementos que están en los parques o se llevan a los parques. Y bueno, tenía un sistema de iluminación también que iba cambiando. eh, y bueno, tenía como ese simbolismo también incorporado. Y después, bueno, una tecnología que también cada vez está más eh, presente en el mundo, digamos, de la construcción tiene que ver con no la optimización de una forma, sino la optimización de una topología, donde las variables que el diseñador controla son aún menores. Entonces utilizamos en un proyecto con Autodesk en ese momento nuevo eh, motor de diseño generativo, donde básicamente es muy parecido a la optimización topológica. Usábamos eso para generar también, acá de vuelta, en una escala más chica, que es una mesa, pero es una escala que podemos prototipar, sin demasiado, digamos, sin un presupuesto exorbitante, y para poder dar los primeros pasos diseñamos una mesa que nos invitaron a hacer, donde pusimos a prueba, bueno, una forma de diseñar donde ya no se determina la geometría, sino que se determina solamente las condiciones de borde, dónde se apoya, cuáles son las cargas que va a resistir, y el diseño generativo arroja algunas soluciones que busca automáticamente. Como esto también queríamos que fuese en un material, digamos, apto o compatible con la construcción, lo hicimos en metal, utilizando la técnica digamos, de la fundición a la cera perdida. Acá se ve un poco el producto recién colado. Ahí ya se sacaron las líneas digamos, de los canales para inyectar el material, y después, bueno, pulido quedaba como de esta manera. Este es vamos, un paso que hicimos para poder tener un producto donde probamos todo el proceso, digamos, desde cómo uno genera la búsqueda dentro del diseño generativo,
y lo lleva a un elemento funcional, en este caso una mesa, que es una línea de trabajo también muy vigente. Nos permite en principio generar estructuras tridimensionales arquitectónicas. Esta línea de trabajo con metal, con impresión en metal, hoy en día en el Design Lab estamos trabajando en un proyecto con financiamiento de la NID, con un proyecto Fondesit, donde estamos trabajando con una técnica que tiene la promesa, bueno, la ventaja, que se llama técnica WAM, soldadura de arco, manufactura aditiva por soldadura de arco en español, que tiene la ventaja de ser una técnica que por gramo de material impreso es órdenes de magnitud más económica. Funciona acá, hay un video, digamos, del laboratorio que estamos desarrollando. Funciona por una soldadura de arco. Básicamente suelda o deposita un alambre de acero, en este caso, utilizando arco como arco eléctrico como sistema de fundición, como el aporte de calor se realiza por este aporte energético eléctrico. Bueno, eh, es un proyecto, es una tecnología, no es una máquina que uno compra, sino que es una tecnología que uno tiene que desarrollar, y en eso estamos en esta instancia. Hemos logrado hacer piezas más o menos de 20-30 centímetros de alto, bueno, con todas las dificultades que tiene y los desafíos que tienen en desarrollar una tecnología nueva. Se han hecho experimentos, ya sea de construcciones tridimensionales o de refuerzos de elementos laminares para fachadas, forjados, etc. La segunda estrategia tiene que ver con pensar materiales que son, digamos, materiales que son bioplásticos, materiales que son orgánicos, naturales, y cómo incorporarlos estos dentro de la lógica de la construcción. Vamos a ver algunos proyectos que piensan digamos, en esos biomateriales y cómo se pueden traducir de una aplicación que está fuera de la arquitectura a las aplicaciones dentro de la construcción. Uno de los materiales, digamos, más habituales dentro de la impresión 3D es el PLA, es un bioplástico a base de vegetal, y bueno, tiene la ventaja de que es fácil de imprimir y es un material que está muy bien como calibrado al proceso de impresión, pero generalmente las impresiones suelen ser pequeñas. Entonces, bueno, el desafío en este proyecto era probar, ver cómo se puede hacer algo de escala de una superficie arquitectónica, en este caso una superficie de 140, creo yo, 120 metros cuadrados, básicamente construido de esa manera. Entonces, el desafío era cómo construir una fachada o una superficie decorativa utilizando esta técnica que hoy en día, y en ese momento también es muy accesible en términos económicos, pero bueno, a probarla y verificar si realmente funciona, cuáles son los obstáculos, básicamente llevarlo, digamos, de una idea a la práctica. Entonces, a través, digamos, primero pruebas en laboratorio, pero después a través, digamos, de someterlo a la realidad de un proyecto, con presupuesto, con líneas de tiempo ajustadas, etc. Se desarrollaron algoritmos básicamente para construir esta especie de, digamos, de papa Pringles, que era una cápsula del tiempo, un espacio de exhibición, básicamente, que estaba constituido por piezas que se pueden imprimir básicamente en cualquier impresora doméstica, que son impresoras muy económicas. Y bueno, un algoritmo que generaba la subdivisión de la superficie, le daba los espesores, se generaban geometrías que eran fáciles de imprimir, sin soportes, de la manera más rápida y con periodos de tiempo que nos permitía cada impresora imprimir por lo menos 2 o 3 piezas por día. Porque bueno, el proyecto final consistía en un montón, 4.000 piezas, más de 4.000 piezas únicas, que tiene todos los desafíos que ahora, vamos, ya se imaginan, tienen que ver con la logística de piezas, de ensamblar algo con todas piezas diferentes. Este es un render, digamos, de la pieza desde arriba. Como ven, son un montón de celdas, todas son diferentes, lo que básicamente es una condición necesaria para poder construir superficies de forma libre y de doble curvatura. El proyecto era un proyecto de 5 meses, ya que la línea de tiempo era muy ajustada, pero bueno, con la experiencia que ya vamos ganando, tenía un presupuesto relativamente acotado, o no tenía un presupuesto superior a un presupuesto convencional,
Entonces se logró realizar básicamente eh, optimizando cada uno de los parámetros digamos, de cada una de las piezas. Obviamente, como trabajamos con diseño computacional, uno diseña un proceso y después cada una de las piezas se generan automáticamente. Aunque sean todas distintas, todas se generan, digamos, sin el esfuerzo manual. El precio por metro cuadrado básicamente estaba dentro de los parámetros comparables con otras formas de construir superficies de doble curvatura, y ahí armamos básicamente un textil hecho por un montón de piezas, un sistema, digamos, de nomenclatura que nos permitía identificar y ubicarlas, y ahí se construían básicamente grandes paños que se colgaban. Se imprimió básicamente por cuartos de la estructura, se ensambló, digamos, la malla en el piso, y después se colgó, digamos, de la estructura de tipo waffle que también desarrollamos. Y bueno, este es el proyecto. Digamos, logramos entender básicamente la posibilidad de construir elementos de gran escala utilizando las dimensiones de la tecnología de impresión que hay hoy en día, que es realmente cada vez más accesible. Acá hay algunas imágenes. Esta misma intención de mezclar bioplásticos también lo queríamos combinar con la misma noción de las estereoestructuras, pero utilizando otro material más sustentable, o por lo menos potencialmente más sustentable, como es el bambú o el colibrí. Ahora estamos en un proyecto, digamos, en Chile con eso. Eh, y bueno, mirando también los proyectos más vernáculos, intentar entender de qué forma podemos utilizar este material en crudo, que es el bambú, un material, digamos, que crecimiento muy rápido, digamos, estructuralmente muy eficiente. Entonces, también diseñamos un proceso, también lo probamos digamos, eso nos interesa siempre hacer, probarlo en casos prácticos para tener, digamos, realmente el feedback real y una demostración, lo que se llama las TRL o Technology Readiness Level, llevarlos por lo menos al nivel que se llama nivel 5, donde hay un prototipo que demuestre la viabilidad de la tecnología a la escala real. Hicimos varias pruebas porque el desafío con el trabajar con un material como el bambú, el coligüe o las maderas sin procesar o sin dimensionar es que son todas diferentes. Entonces hicimos un proceso de escaneo, un proceso de optimización estructural también, y bueno, generamos básicamente un algoritmo que de la sección generaba una geometría digital, de la geometría digital una geometría tridimensional que se encajaba, como ven acá, como perfecto, prácticamente sin problemas, a cada pieza de bambú. Y también, siempre en este linaje como de estereoestructuras, pensar en estos elementos de conexión, generalmente relacionados con la impresión 3D, concentrada, digamos, en este elemento de la conexión, y cómo aparecen un montón de subsistemas que permiten que los elementos se conecten estructuralmente. Y también especializar, algunas piezas son de apoyo, otras son de sostén de las cubiertas, etc. Acá vemos, por ejemplo, tiene un sistema que sostiene la cubierta, y en algunos casos son tecnologías de impresión más sofisticadas, como la impresión 3D metal, en otros son tecnologías más domésticas, y generalmente apoyadas con alguna validación empírica también de laboratorio. En este caso, ver estas estructuras que aparecen en espacios públicos, si realmente resiste lo que digamos, la teoría dice, y se prueban, se validaron, etc. Y todo esto finalmente, de vuelta, se probó, se armó, y bueno, se llevó adelante en una escala, digamos, real. Este proyecto, bueno, acá se ve construido, fue un proyecto efímero de varios meses, pero bueno, finalmente se desensambló. Nos permitió demostrar esta tecnología, y después finalmente derivó en otro proyecto ya más comercial para un sistema de ferias que armamos como esta unidad, donde básicamente eran estas pirámides, dos pirámides tetraédricas, eh, unidas por tensores. Aparece una cosa nueva que es el elemento como tensor, que nos permite sacar más material aún.
y bueno, era un sistema que nos encargaron y pudimos producir, eh, donde hay algunos elementos que son elementos, digamos, que son solamente los tensores. Hay un trabajo que estamos haciendo ahora en pensar cómo se adapta esto al coligüe, que es muy parecido al bambú, pero tiene sus diferencias por la sección, que son secciones más macizas. Bueno, siempre pensando como en el detalle y cómo esto funciona con las tolerancias de la impresión 3D, cómo funciona con los elementos mecánicos o las conexiones mecánicas. Y ahora un proyecto también un poco más nuevo, un proyecto que hicimos muy recientemente acá en la universidad con alumnos de un magíster de innovación y diseño, donde, bueno, como un taller surgen ideas de los alumnos y los llevamos adelante. La idea básicamente era pensar en un proceso de construcción con terciado, era terciada una estructura desmontable, entonces surge la idea de, vamos, a través de varias ideas se encuentra la posibilidad de armar una conexión tipo clip, como ensamblable y desensamblable, sin, digamos, sin pernos, sin elementos externos, y bueno, se prueba de manera, digamos, empírica, se hacen un montón de prototipos, obviamente en todos estos proyectos está mostrado el resultado final, pero son un montón de pasos, desde pruebas muy iniciales, para hacerlo como más tangible a pruebas más de laboratorio. Bueno, esto fue un proyecto relativamente corto, pero bueno, ahí se logró generar una prueba, digamos, proponer un sistema constructivo, probarlo en distintas dimensiones constructivas, dimensiones también de la resistencia de los materiales, de las tolerancias que necesitan tener. Y bueno, se realizó, se construyó y se hizo, bueno, esta pequeña estructura también en nuestro campus. Acá vemos un poco el sistema, continúa con la misma idea, incorpora los tensores como elemento también de refuerzo, ya no son estructuras trianguladas, sino que son estructuras que tienen mayor grado de menor interconectividad, por lo tanto tiene más flexibilidad, lo cual los tensores funcionaron muy bien para rigidizar la estructura. Acá vemos un poquito otra imagen de esta estructura. Creo que no puse, pero ensayos de laboratorio hicimos unos cuantos, porque como es un clip, bueno, uno no sabe, no es un material tan predecible de comportamiento en ese enganche. El enganche para una conexión, como ven, bueno, se puede quizás apreciar en la foto, son variables, algunas son más anchas, otras son más finas en función de la distribución de los esfuerzos, pero bueno, la conexión de 50 milímetros de altura resistía alrededor de 150 kilos, lo cual nos permitió básicamente entender la capacidad portante de este sistema. Y otro elemento que también estamos trabajando mucho en la universidad tiene que ver con la utilización de la robótica como para generar impresiones 3D de escalas más grandes, que no sean la escala como de las piezas pequeñas, que funcionan para estereoestructuras, que funcionan para sistemas, digamos, de barras y nodos, pero no para elementos superficiales grandes. Entonces, hay varias líneas de trabajo que hemos desarrollado en el tiempo que tienen que ver con impresión de biomateriales, materiales basados en tierra, sin cocción, y tierras reforzadas, y esto nos permitió, bueno, una secuencia desde las primeras, digamos, extrusoras que inventamos a algunas más nuevas, que nos permite obviamente imprimir más rápido, eh, y bueno, generar estructuras cada vez más grandes. Bueno, es un poco el trabajo, digamos, de impresión a gran escala que estamos haciendo en el brazo robótico. Y finalmente, la última tramo de la presentación quería mostrar algunas ideas y trabajos que estamos haciendo en relación a la utilización de materiales de descarte. Digamos, es un área también de gran preocupación, el tamaño, digamos, del residuo de la construcción o el residuo de la demolición y la construcción, y bueno, cómo podemos trabajar con eso. En este proyecto nos propusimos, esto fue en colaboración con una empresa de logística que se llama D.B. Schenker, entender la dimensión y las potencialidades de distintos materiales que esta empresa genera. Una empresa de logística tiene muchísimo empaque, entonces tenían cartones, plásticos, espumas, pallets,
pallets, perdón, etcétera. Entonces catalogamos, probamos, investigamos las propiedades materiales, las posibilidades de fabricación que cada una de ellas tiene. Y para alguno de ellos desarrollamos una serie, digamos, de elementos. Era un proyecto que la idea era ponerlo en un espacio corporativo, como para visibilizar la preocupación y algunas ideas de solución. Entonces, por ejemplo, materiales de espuma de empaque se hicieron en pequeños como butacas o elementos de sentarse, los cartones hicimos unas mesas, los pallets unas mesas más grandes, etcétera. Pero bueno, encontrar el material, encontrar la tecnología que lo puede procesar y encontrar el diseño que pueda capitalizar ese proceso y ese material. Esto es un poco la filosofía de una serie de proyectos que estamos haciendo y que nos interesa desarrollar. Bueno, acá vemos un poco algunos de estos elementos que fuimos armando, pero quizás los elementos más visibles tenían que ver con el reuso de plásticos mediante la técnica de impresión de objetos de escala más grande, en este caso de luminarias. Hicimos unas luminarias de 3 y 4 metros de diámetro que definían un poco la identidad del espacio, un espacio que era bastante grande. Eh, el primer prototipo tenía que ver con repensar o seguir trabajando, continuar la investigación con el ensamblaje de muchas piezas, empresas pequeñas y la lógica de hacerlo. Entonces se desarrolló de residuo un filamento, del filamento una serie de piezas y de esa serie de piezas una estructura que tenía 450, creo, piezas que se ensamblaban generando estas especies de luminarias de 3 metros de diámetro. Todos los desafíos que ello trae, cómo se unen, cuánto resisten, cuáles son las tolerancias, que la impresión generalmente las piezas queremos que tengan la menor cantidad de residuo, por lo tanto que no tenga soportes, que tengan, bueno, un montón de, digamos, de aprovechar al máximo el material y sus propiedades, como eran plásticos translúcidos, también sus propiedades ópticas. En este caso también desarrollamos un proceso robótico para imprimir los pellets que surgen de triturar, los flakes que se llaman, de triturar el plástico, imprimir unas piezas de aproximadamente 1,5 metros de alto que nos permitían generar algunos de los domos de 4 metros y algunos de 3 metros con dos técnicas diferentes. Ya se ven, estas son las piezas que miden aproximadamente 1,5 metros de alto y generaban, digamos, esta estructura. Acá más o menos el proyecto terminado, donde había la cuestión comunicacional, digamos, del impacto y las posibilidades de cada uno de los materiales y digamos, los objetos demostrativos, digamos, de esta filosofía del reuso. Acá hay unas fotos más de este proyecto. Hoy en día estamos trabajando, varios alumnos de maestría tenemos que están como continuando en esta línea de trabajo con unas empresas en Chile que se dedican al reciclaje de materiales, incluyendo el plástico, que los procesan, generan los pellets, pero después no tienen necesariamente demasiadas aplicaciones o aplicaciones que no aprovechan al máximo sus potencialidades. Acá en el mismo laboratorio que mostré antes, desarrollando un proceso de impresión no planar, levemente, digamos, cada capa no es exactamente plana y generan elementos de mobiliarios, una banca en este caso, sillas, etcétera, que utilizan materiales reciclados. Acá una pieza de fachada ya de mayor altura, es un trabajo de una tesis que están por terminar y defender ahora los alumnos. Y bueno, esto un poco a modo de cierre, revisamos, digamos, en el Design Lab estamos trabajando en pensar nuevos procesos de diseño a través de, digamos, del pensamiento algorítmico, la utilización de herramientas digitales que nos permiten generar sistemas más complejos en pos de mayor eficiencia, típicamente, también mayor expresividad, porque no mayor cantidad, digamos, de información. Eh, Pensando en materiales y procesos que no son los procesos convencionales, donde puede ir la industria, la construcción, digamos, en las décadas que siguen. Eh, y bueno, no solamente pensarlos y discutirlos, sino llevarlos a la práctica, prototiparlos y bueno, generando evidencia y acumulando también
conocimiento, que no solamente queda dentro, digamos, de la universidad, sino que sale a través, digamos, de las publicaciones científicas o de colaboraciones que realizamos con la industria. Así que creo que eso es medio el final de la presentación. Ahora los voy a invitar levemente, les voy a compartir brevemente cuál es la idea de este nuevo diplomado que estamos planteando. Es un diplomado, de- se llama Diplomado Design and Build. Es un programa relativamente corto, de 3 meses. Los alumnos los invitamos a ser parte de estos procesos, que vengan a discutir ideas, a prototiparlas, a llevarlas adelante hasta donde nos permite la duración del programa, a aprender herramientas de diseño digital, de prototipado, de fabricación robótica, de impresión 3D. Básicamente un espacio de conversación de un nivel más avanzado que lo que normalmente hacemos a nivel de pregrado y el magíster que tenemos hoy en día, más especializado en participar y digamos, en avanzar técnicas constructivas en pos de la eficiencia, en pos de la innovación y de la sustentabilidad. Yo soy el director del programa, tenemos un equipo bien interesante de docentes. Algunos son docentes de la casa, otros son profesores invitados que van a, vamos, conversar sobre sus proyectos, eh, compartir sus experiencias. Por ejemplo, bueno, justamente hoy estaba hablando con Felix Amsberg, está en el ICD en Stuttgart, trabajando como Senior Researcher. Él está potencialmente, estaría encantado de sumarse vamos a las correcciones, lo mismo que Carlos Bañón trabaja en inteligencia artificial y otros docentes de la escuela que van a ser un equipo, creo yo, muy, muy potente. Si quieren más información, la información está en nuestra página web de este diplomado. Si les interesa, obviamente, están invitados a investigar más, mandarme un correo, conversar sobre eso, etc. Así que bueno, Feli- Félix, con eso, sí, tenemos una pregunta en el chat dale. de Felipe Romero. Dice, ¿cuánto tiempo demora la impresión de Sí, estas piezas de las que tú mostraste? bueno, perfecto. Ya justo estábamos en la etapa de preguntas, así que encantado de revisar y conversar, discutir. Eh, no sé exacto, la pregunta fue el 623, no sé exacto, Felipe, Hola, no sé si estás todavía acá, pero sí, ¿qué ¿cuál tal? era? Porque hubo unas cuantas. Fue las primeras piezas, las pequeñas, las que son metálicas. Me llamó la atención Oh, sí. el Las piezas, tiempo de ejecución de cada ok. una de ellas. En el primer proyecto era una mesa, esas piezas son pequeñas, la impresión debe ser un par de horas nomás. Las piezas, la estructura que se llama Airmesh, que hicimos en un parque en Singapur, esa estructura tiene piezas relativamente grandes. Yo creo que la más grande debe tener más de 40 centímetros en la dimensión más larga. El proceso no es un proceso, ese específico proceso de impresión se llama binder jetting. No sé cuánto estás familiarizado con la impresión 3D. ¿Conoces más o menos binder jetting? ¿Te suena? Me suena, pero nunca lo he practicado. Ese es un proceso bastante rápido, en el sentido que es ese proceso que deposita una capa de polvo metálico y después una capa de aglutinante. No lo sinteriza, no lo funde en el proceso de impresión. Imprime, genera una pieza que se llama pieza verde, que es una pieza que tiene partículas metálicas unidas por un aglutinante. Entonces la pieza no tiene una gran resistencia. Y después se cuasi sinteriza en un horno, donde las partículas se funden y se pegan entre sí. Es un proceso bastante rápido. No te puedo decir par de horas. Generalmente la máquina para imprimir esta técnica es una máquina bastante grande, así que imprime más de una pieza a la vez, pero puede ser menos de un día, seguramente, menos de un día. Por ahí las piezas que son plásticas, están impresas como en equipos domésticos, van a depender 24 horas, una cosa de ese estilo. Obviamente como son equipos mucho más económicos, no puede tener acceso a muchas impresoras al mismo tiempo. Mientras que en las piezas más, digamos, más técnicas, más sofisticadas, los equipamientos de impresión suben muchísimo de precio y uno no tiene acceso a más de uno, quizás, o dos.
Entonces, el tiempo por ahí es un poco más apremiante. ¿Tiene Claro, sentido, Felipe? la ¿Se pregunta entiende? era en el sentido de la industrialización de eso, en términos de tratar de tener la mayor capacidad de piezas o la cantidad de piezas por tiempo, digamos, y agilizar y eficientar, por supuesto, la entrega de los productos terminados. La impresión 3D, hoy en día existen muchas empresas a nivel internacional de servicios, porque automatizado. El proyecto, el más grande de metálico que viste, digamos, es un proyecto que tiene financiamiento. Nosotros hicimos un montón de prototipos en una serie de técnicas, incluyendo polímeros reforzados con fibra de carbono, hicimos muchas pruebas, pero finalmente cerramos con esa. La producción de las piezas se terciarizó, se hizo una empresa de Estados Unidos que se llama Shapeways, que uno manda un archivo y te manda una pieza, y ya tiene, eso sí, obviamente tiene un montón de máquinas, porque se dedican no a diseñar, no a construir nada, sino que imprimen en distintas técnicas, incluyendo esta técnica que te comentaba, binder jetting en metal. Esa fue la técnica que se eligió por una cuestión, básicamente un balance entre, no es la tipo de material o la tecnología que da la pieza de mayor resistencia, pero es la más económica y más rápida dentro de ese volumen de impresión. El sinterizado láser, que el primer proyecto se hizo de esa manera, es más preciso, el material es un material más resistente, tiene mayor ductilidad, no es tan frágil, el otro tiene cierto problema con la fragilidad, que en estructuras no es algo muy bienvenido. Pero en ese caso se hizo así, se terciarizó en una empresa que los imprimió, pero no sé cuánto tardó, un par de Disculpa, días. Félix, para cerrar la Discutamos todo pregunta, lo que digamos, quieras, sí. para cerrar el tema, ¿y tú ves la posibilidad de que ese tipo de tecnologías sean factibles acá en Chile o son demasiado desarrolladas, demasiado caras como para poder mm, tener la posibilidad de tercerizar acá en Chile o que alguna industria se dedique a eso? Eh, las máquinas son máquinas comerciales, es una cuestión básicamente comercial. Si uno puede comprar tantas cuantas quiera. eh, y la operación obviamente necesita un técnico que sepa manejarla. No son máquinas caras. Estamos hablando de no sé, cientos de miles de dólares posiblemente para un equipo grande. Eh, la técnica más económica y la que estamos investigando acá, que también tiene la mayor cantidad de limitaciones, es la soldadura de arco, básicamente la técnica se llama WAM. Es una técnica que no existe de manera comercial, o sí existe en realidad, pero no tan establecida, pero está avanzando muy rápidamente, se han hecho muchas cosas en la industria aeroespacial con esa técnica. O sea que esa porque el insumo es mucho más económico y la energía, digamos, no es a través del láser y no necesita una cámara controlada con argón, como que las otras técnicas necesitan, varias de esas técnicas necesitan procesos que son más costosos. Yo no lo veo inviable, no creo que sea para construir proyectos simples, ser para proyectos que puedan aprovechar estas libertades estructurales que te permiten digamos, la impresión 3D. No creo que haciendo una pieza con una conexión ortogonal uno vaya a usar esta técnica, porque hay formas mucho más competitivas de hacerlo. Pero las tecnologías que están establecidas, como conectores más convencionales, están limitados a ángulos preestablecidos y las configuraciones que eso permite. No puedes salir de ese lugar. Formas más curvilíneas se vuelven cada vez más complejas. No son imposibles, pero limitan más. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Felipe. ¿Alguien más tiene otra consulta a Félix? ¿Tenemos Sí, hola, alguna manito buenas ahí? noches, Félix. Hola, Miguel. Sí, había escrito también en el chat Perdón, ahí vi, sí. sí, que me adelanté un poquito, pero veía en la presentación que habían algunas de las diapositivas de las láminas que mostrabas tú con Ujú. las solicitudes estructurales
Habían unas de tensión, otras de compresión Sí, ahí, asociadas a las barras gruesas, a las delgadas. Eso me imagino que al nivel o a la escala que estaban trabajando los proyectos que mostraste, pero ¿eso hay algún adelanto o que se pueda pensar después en llegar a construir como los super árboles o ese tipo de cosas, de lo mismo que tú mostrabas como en los ejemplos de Singapur? no, no hay ninguna limitación. O sea, nosotros trabajamos a la escala que los presupuestos de investigación y los clientes, digamos, nos habilitan. ¿No? No es que la técnica, por lo menos en ese caso, la técnica no, no da una limitación en cuanto al tamaño, ya sea del cómputo o de la fabricación. No, no es que haya una limitación. La limitación es una tecnología emergente y bueno, la construcción es un poco resistente a los riesgos en general. ¿No? Bien, pero bueno, eh, creo que la pregunta es, bueno, el modelo estructural está directamente asociado en tiempo real al modelo que es paramétrico. No sé si te manejas un poco en el vocabulario del diseño paramétrico, Sí. pero básicamente está directamente asociado en tiempo real. Entonces, eso lo que permite es básicamente manipular, ya sea manualmente, uno puede mover los elementos de la estructura, su posición, su largo, etcétera, orientación, anualmente o computacionalmente. Un algoritmo que pruebe variaciones y eso va entregando distintas cantidades de material, distintas distribución de solicitaciones. Y como esto uno lo puede acelerar, dejar la computadora trabajando y haciendo su cosa, finalmente tienden a converger en alguna o mapear heurísticamente un universo de soluciones de diseño de la cual no solamente está la forma que tiene, si es más linda o más fea, sino cuál es la solicitación máxima, cuál es la deflexión máxima, cuál es el peso total de la estructura, etcétera. Y con eso uno puede tomar una decisión. Pero es un modelo que incluye el cálculo estructural y de eso se tienen cada una de los elementos del modelo de elementos finitos, todas sus solicitaciones, sus deflexiones, etcétera. Perfecto, gracias. No, muy buena pregunta, Miguel, gracias. ¿Algún software en específico? Nosotros, todo lo que estamos haciendo siempre es con Rhino y Grasshopper, ese es como un mundo tridimensional donde programamos y modelamos, no por ningún motivo, simplemente por la formación que tuve. Se usa mucho ese software. Se puede hacer también con los software de AutoCAD, que tienen también, obviamente, la idea del diseño paramétrico no es exclusiva, digamos, del mundo de Rhino y Grasshopper, pero es el lugar donde trabajamos nosotros. Los modelos estructurales hay distintos. Se pueden usar modelos más simplificados, que funcionan igual con cálculo, directamente en Grasshopper. Uno de ellos se llama Caramba 3D, que se usamos para hacer el precálculo. Y después hay formas de vincular el modelo directamente con ANSYS o Abacus o programas de estructura que son, vamos, establecidos en la industria. Esos son los software que usamos. Pero en otras clases, cosas más pequeñas, Fusion de Autodesk, que es un programa también que funciona con la misma lógica y se podría trabajar con eso también. ¿Alguien más quiere que haga una idea? No tiene que ser pregunta necesariamente, reflexión. Félix, en relación a tu experiencia ahora, ¿cómo proyectas el peso de la impresión 3D en corto plazo, mediano plazo? A lo mejor se va a incluir solamente al principio en la fabricación o el aporte a la construcción de uniones, de nodos, ese tipo de cosas, ¿o lo proyectas como algo que va a ser, va, va a caer Yo, rápido? yo creo que, o sea, hay un mundo de impresión 3D que no está presente en esta presentación porque en nuestra investigación está un poco más, digamos, no hay tanto resultado tan vistoso. Hay mucho avance, pero no tanto en proyecto, que tiene que ver con impresión de gran escala con pastas cementicias, de tierra, híbridas, tierras reforzadas o polímeros. Eh,
Eso hay muchísimo interés también en todo ese mundo. En Chile ya hay por lo menos 2 máquinas de impresión 3D más o menos grandes que yo conozco. Eh, Ese mundo está avanzando. Bueno, hay mucho, dice, mucho ruido alrededor de eso, pero eso es una cosa que tiene su camino. Y después, en estructuras tridimensionales, el desafío, exacto la pregunta de Felipe, es el costo. ¿Cuánto cuesta hacer esto y cuánto tiempo tarda? Están medio relacionados, porque si no fuese costoso no tendría más máquinas y podrías hacer al mismo tiempo todo. Por eso varios de los proyectos trabajan a escalas, en ese caso, cuando son plásticos, nos pueden ser estructuras de escala muy grande, o plásticos reforzados. Tienen, bueno, resistencias compatibles quizás con algunas uniones en madera, pero estructuras metálicas necesitan ser impresas en metal. Eh, no hay aplicaciones industriales demasiadas, digamos, como hay experimentos en construcción de tierra o de hormigón impreso, hay estructuras, eh, es algo que está muy activo, así que eh, los precios bajan y bajan y bajan, así que con la impresora de impresión 3D como de filamento, los costos son absurdos, de económicos hoy en día, como que era impensable hace 15 años cuando, no sé, cuando uno veía las impresoras bueno, eso ha bajado muchísimo. Impresoras más técnicas todavía son costosas, pero cada vez son más rápidas y bueno, es una tecnología que va avanzando, digamos, desde el mundo del diseño, pensando aplicaciones. Yo tengo la intuición, y por eso he hecho bastante trabajo en eso, o hemos hecho bastante trabajo en eso, que la unión estructural es interesante porque es compleja, pero es en un espacio relativamente pequeño. Uno puede resolver el resto con elementos estándares que se fabrican obviamente a otras velocidades. Eh, pero una estructura metálica completamente impresa de todas las piezas, básicamente continua, lo veo un poco más distante. Pero con piezas de conexión, hay varios proyectos de conexiones metálicas para estructuras de madera también impresas, hay mucho trabajo en eso. Es una cuestión de entre la resistencia que tiene la industria de la construcción a realizar cambios, que es un poco naturaleza de la industria, pero está abierta porque hay inversión, hay interés. Simplemente creo que se va de proyectos más experimentales y pilotos, como se está haciendo, por ejemplo, la impresión en hormigón, en aplicaciones más comerciales, como para entender los costos, básicamente. Pues, a la aplicación comercial tiene que ver con una cuestión de desafío técnico, que hay muchos de esos que se van resolviendo, y hay una cuestión práctica que es cuánto cuesta y cuánto tarda. Y si esos riesgos o esas incertidumbres se van reduciendo a través de, digamos, del trabajo de investigadores y de innovadores también, ¿no? En pequeñas startups, etc. ¿Tiene sentido, Miguel? Sí, sí, como que viendo los campos, por eso te preguntaba. Ahora hay aplicaciones tecnológicas mucho más inmediatas, obviamente. Estos mostrados proyectos son un poco más, no son especulativos en el sentido que se construye cosas y están empíricamente probados, pero la tecnología hay como, es un gradiente, hay cosas que son tecnologías muy directamente aplicadas a un problema concreto y inmediato y del día de mañana, y hay otros que son como a un plazo no de 20 años, pero de 5 o de 10. Es como la punta de lanza para llegar a ese lugar. ¿No? Estos proyectos tienen como más esa naturaleza. Entiendo, entiendo. Gracias. Con respecto al último proyecto o al proyecto que hicieron con Converplast, eso lo hicieron acá en Ujú, Chile, ¿cierto? ujú, ujú. Y ese desarrollo se basa fundamentalmente en los pellets que ellos producen, y ustedes lo que hicieron fue experimentar, o sea, generaron como una extrusión Ujú, específica ujú, ujú. y elaboraron un producto en específico. ¿Me podría contar un Más que poquito ver un más acerca de proceso. eso? Sí, sí, encantado. Exactamente. Eh,
las empresas que reciclan o rescatan materiales, los reciclan, los plásticos, hay incentivos para eso. Muchas veces no tienen un destino final, se rescatan y no se usan o no tienen clara aplicación. Entonces, este proyecto en particular recibimos grandes sacos de distintos polímeros, HDPE, eh, hay un plástico que no sé exacto cómo, no me recuerdo el nombre, es parecido al PLA en su comportamiento, es una especie TPU. de PLA, TPU, que probamos, porque todos estos procesos necesitan, bueno, no todos los materiales son extruibles tan fácilmente, son todos termoplásticos, con teoría todos se pueden imprimir, todos se pueden fundir y extruir, pero en la práctica tienen o distintas temperaturas, o absorben humedad, o no tienen la fluidez necesaria. Bueno, todos esos parámetros, encontrar dentro del un universo de varios polímeros, no sé si 4 o 5 que probamos, cuáles tenían la mayor posibilidad de imprimir, y hay un montón de problemas de la impresión que tienen que ver con el warping, que es cuando se dobla, que se contrae al enfriarse. Bueno, todo eso son incertidumbres que los plásticos tienen, y bueno, se prueban aditivos que los fluidifican, que mejoran ciertos comportamientos en pequeñas cantidades, pero lo logran mejorar o resolver ciertos temas. Así que esto es un proyecto que, bueno, empezamos con colegas de la universidad, y bueno, hicimos piezas, todavía parte de eso es una investigación material, no tiene ninguna aplicación concreta, sino solamente lograr que salga, se imprime una capa de arriba de la otra y se puede imprimir, pero ese proceso ya está bastante más avanzado, y ahora tenemos varios alumnos de la magíster de diseño que están desarrollando mobiliario con ellos, como ¿Y, aplicaciones que podamos sacar en productos. y la extrusión de qué diámetro alcanza a ser, más o menos? Ahora imprimimos una boquilla de 3 milímetros que cuando sale Ah, tiene como este efecto de redondeado, medir 5 el cordón, entre ya, 4 y 5 milímetros. Es controlable, pero o sea, se puede hacer una boquilla más ancha o más finita. ya. Pero ¿Y ahora ustedes, estamos trabajando con 3 milímetros. y ustedes hicieron la caracterización del material? O sea, cuando llegó el Ajá. pellet, hicieron ya, ok. Sí, hicimos la caracterización del material, exactamente. Y determinamos los parámetros de presión, la altura de capa. Bueno, primero hay que entender la temperatura, un montón de cosas, pero finalmente el dato que necesitamos para cada polímero es temperatura de la extrusora, temperatura de la cama, altura de capa, velocidad de extrusión, velocidad de desplazamiento de la boquilla, bueno, una serie de parámetros. Se hacen experimentos y los determinamos, parámetros óptimos para cada uno de ellos. Algunos no imprimen bien, no se pegan, bueno, tienen sus problemas, no todos son imprimibles, eh, pero bueno, sí, eso, los caracterizamos nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna idea más? ¿Se puede ir a conocer el laboratorio? Me Sí, interesa podemos mucho el tema. organizar, ¿no? Me parece buenísimo, están invitados. Podemos, no sé quién es, Ingrid, ¿con quién tendríamos que hablar para coordinar? Eso. En algún momento pensamos Sí, podemos hacer uno po- a uno, pero creo que si sí, hay más lo de una podemos persona interesada, hacer. organizar un desayuno o algo así, tal Ujú. vez. ¿Qué Sí, en pensás vos, conjunto Ingrid? con Miriam, O podemos Miriam, hacer ¿no? algo, sí, una visita, un desayuno, ¿cierto? Algo ya más ahí para la gente que está muy interesada, ¿cierto? Ujú. eh, Hacer este desayuno de un conversatorio. Podemos hacer también una visita al Fab Lab, y ahí lo coordinamos también con Catalina. Sí, eh, dejemos ahí nuestros ¿Puede ser mañana? contactos. Eh, no, Mañana. no sé si Félix está en Chile mañana. Sí, no estoy en Chile, pero No, no creo que sé, mañana va a ser difícil. estoy muy A corto interesado. plazo. Yo me Ujú, dedico a la fabricación de mobiliario urbano y ¡Ay, qué la bueno! verdad es que estoy muy interesado y creo que es una oportunidad que es ahora. Sí, 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 totalmente. sí, Pues, Félix tiene ahí un horario disponible. Podemos ver ahí Organicemos, organicemos. sí, una Mira, visita. Ujú.
mi correo electrónico es Félix Raspal. Mi correo electrónico lo vas a encontrar inmediatamente, es felix.raspal@uicl. Mandame un correo con copia a Miriam o solamente a mí, yo lo distribuyo y organizamos. Más allá de, digamos, me parece súper interesante. Siempre hacemos investigación, pero la idea siempre es re enriquecedor cuando se encuentra con la realidad. Todas estas preguntas que haces no son preguntas que ignoramos, a veces no las pensamos porque si no, no avanza con nada, pero preguntas prácticas son bien interesantes, así que me parece muy buena la conversación que puede surgir, digamos, todas las cuellos de botella, desafíos, cosas prácticas que vienen, digamos, del trabajo que seguramente están haciendo ustedes en tu práctica. Es una de las escalas para la impresión en plástico reciclado, el mobiliario urbano, ya todos los alumnos, digamos, que trabajan, que les interesa, eh, piensen en ese ámbito porque tiene una escala grande, consume mucho plástico, porque son piezas pequeñas. La impresión 3D, a no ser ciertas técnicas, sí, pero la impresión por extrusión no es tan fina, pero en el espacio urbano para mí queda muy bien. Bueno, creo que es un lugar muy bueno para esa aplicación. Yo estoy de acuerdo con eso. Así que bueno, mandame un correo y yo intento coordinar. No sé, no te digo Vale. mañana, no creo, pero lo agendamos para que ocurra. Ujú. Escribo ahora. Dale, genial, Felipe. Gracias. ¿Alguna otra ahí consulta, duda? Aprovechemos que tenemos acá al experto. Parece que no. Bueno, entonces cerramos la sesión. Les agradezco nuevamente el interés, la participación, las preguntas. Y bueno, quedamos en contacto. Pueden alcanzarnos a través de correo electrónico, a mí, a Ingrid, a Miriam, a Cata, pueden escribirnos y vamos a continuar la conversación. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y buenas noches. Que muy bien. Chao, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Chao, chao.